Bueno, vamos a hacer el ejercicio 7 de la práctica de continuidad y derivabilidad y vamos a usar algunos conceptos de los que trabajamos hoy bastante en la clase. Una de las claves del ejercicio es saber que f es, como dice acá, una función con dos derivadas continuas. ¿Sí? El hecho de que sean funciones continuas tiene que hacernos recordar que cada vez que nosotros querramos calcular el límite cuando x tiende a de alguna función, vamos a llamarla g, en este caso, de una g de x, esto nos va a dar lo mismo que la función g en a. ¿Sí? Entonces, el ejercicio nos pide, como primera medida, calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función L de x. Como x tiende a 0, x es distinto de 0, y entonces la función que tenemos que poner acá es la f de 6x menos 2, todo dividido 5x. Si nosotros analizamos este límite, cuando x tiende a 0, 6x tiende a 0, por lo tanto esto tiende a la f de 0, cuyo valor, como dice el dato del enunciado, es 2. Por lo tanto, todo este numerador tiende a 0 y el denominador, como x tiende a 0, 5 por x también tiende a 0. Con lo cual, este límite es un límite indeterminado del estilo 0 sobre 0, pero es un cociente de funciones continuas y particularmente la f derivable. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital, obviamente la 5x que está en el denominador también es derivable, y entonces aplicando la regla del L'Hopital, esto nos queda límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la f de 6x, que es la f' en 6x, por la derivada de 6x, que es 6, menos la derivada de 2, que vale 0, todo esto sobre la derivada de 5x, que vale 5. Entonces, cuando x tiende a 0, 6 por x tiende a 0, esto tiende a la f' en 0, cuyo valor, por el dato del ejercicio y por el hecho de que la f' es continua, será 5 sextos. Entonces, el resultado de este límite nos da 5 sextos por 6 dividido 5. Hacemos la cuenta y obviamente este 6 con este 6 lo podemos simplificar y este 5 con este 5 también. Y este límite nos da 1. Con lo cual, vemos que el límite cuando x tiende a 0 de L de x coincide con L en 0. Ambos valen 1 y por lo tanto nuestra L de x, nuestra función partida L de x, es continua en x igual a 0. Lo segundo que nos pide el ejercicio es calcular L' en 0. L' en 0 es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de la L en h menos la L en 0 sobre h. Como h tiende a 0, h es distinto de 0, y esto da lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de la f de 6h menos 2, todo esto sobre 5h, menos la L en 0 que vale 1, todo dividido h. En el numerador resolvemos la resta y nos queda entonces límite cuando h tiende a 0 de denominador común 5h, y entonces nos queda la f de 6h menos 2 menos 5h, todo esto sobre h,
Y como ya vimos en clase, lo podemos reescribir todavía más simple como el límite cuando h tiende a 0 de la f de 6h menos 2 menos 5h, todo esto dividido 5h al cuadrado. Y entonces, si analizamos este límite, vamos a ver que como h tiende a 0, 6h tiende a 0, esto tiende a la f de 0 y la f de 0 era 2, el 5h tiende a 0, con lo cual todo nuestro numerador tiende a 2 menos 2 menos 0, o sea, tiende a 0, y 5h cuadrado cuando h tiende a 0, tiende a 0. Por lo tanto, de nuevo estamos en una indeterminación del estilo tiende a 0 sobre tiende a 0. Igual que en el caso anterior, en el numerador hay funciones que son derivables, en el denominador lo mismo, y entonces podemos usar la regla del L'Hopital. Usando la regla del L'Hopital, nos va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0 de la f' de 6h por 6, la derivada de la primera parte, menos la derivada de 2, que vale 0, menos la derivada de 5h, que vale 5. Todo esto dividido la derivada de 5h cuadrado, que es 10h. Lo reescribimos un poquito mejor y nos queda simplemente límite cuando h tienda a 0 de la f' de 6h por 6 menos 5, todo esto dividido 10h. En el numerador el límite ya lo habíamos calculado, porque esto sabíamos que 6h tendía a 0, por lo tanto esto tendía a la f' en 0, la f' en 0 era 5 sextos, que multiplicado por 6 da 5, y entonces todo este numerador, como tenemos un 5 ahí restando, tiende a 0, y el denominador también tiende a 0, el 10h tiende a 0 cuando h tiende a 0. De nuevo nos queda una indeterminación del estilo 0 sobre 0, pero como la f' es una función continua y derivable, entonces podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Y entonces esto nos queda límite cuando h tiende a 0 de la derivada de la f' de 6h por 6 es el 6 que ya teníamos, por la derivada segunda de la f en 6h, por la derivada de 6h, que es 6, menos la derivada de 5, que es 0, todo esto sobre la derivada de 10h, que es 10. Este 0 obviamente no va a aportar número para el resultado del límite, y entonces, como la f segunda es una función continua y 6h tiende a 0, esto tiende a la f segunda de 0, y por ser continua, la f segunda de 0 vale 5. Con lo cual, nuestro límite vale 6 por 5 por 6 dividido 10. Si simplificamos, acá un 1 y acá un 2, acá un 1 y acá un 3, y 6 por 3 nos va a dar entonces el resultado del límite, que es 18. Con lo cual, L' en 0 existe y vale 18. Con lo cual, nuestra función L de x es una función continua en x igual a 0 y derivable en x igual a 0. Bueno, espero que les sirva y que lo usen para hacer las actividades que les estuvimos mandando y las que van a tener que hacer a partir del viernes.